cuáles eran unas de estas mezclas homogéneas y cuáles eran unas de estas mezclas heterogéneas. Entonces, teníamos por ahí también... Okay, sí. Teníamos por ahí también que hay diferentes compuestos y que dependiendo de esos compuestos algunos pueden tener cierta composición y otros cierta pureza. ¿A qué me refiero con esto? A que unos pueden ser puros en su mayoría. Creo que no hay ahorita un elemento que sea completamente puro, más que nada puede ser por la transportación en la que se hace o el almacenamiento, y que obviamente cualquier cosa contamina. De hecho, desde la parte que entra en contacto con el aire, ya se puede considerar que está un poco contaminado. Entonces también veíamos por ahí que había, obviamente algunos que son más puros, entre comillas, que otros. Okay. Sigo. Procesos que veíamos de separación, ¿no? Uno no era el de filtración. Uno era filtración. Yo me acuerdo del de Fricción. Decantación. ¿Cuál dijiste, Lynn? Perdón. Fricción. ¿O no? Fricción. No lo vimos, pero sí puede entrar como uno. ¿Cuál estabas diciendo, Abril? Perdón. Sedimentación. Sedimentación también es uno. ¿Cuál más recuerdan, chicos? Decantación. Decantación. Creo que ahorita filtración podría ser una... Cristalización. ¿Cuál? La cristalización. Cristalización. El de magnetismo o algo así, ¿no? Magnetismo. Sí, también. Creo que hasta ahorita filtración se podría decir que es con el que más estamos relacionados, ¿no? El que alguna vez hemos escuchado o visto, aunque sea un filtro pequeño. Filtración, por ejemplo, a la hora que estamos haciendo, que nuestras mamás están haciendo sopa, que la ponen primero en agua y luego hay que escurrirla para ponerle, no sé, otra cosa, o simplemente para dejarla como, no sé, que sea seca y no caldosa. Ahí estamos haciendo un filtrado, estamos filtrando el agua que queda donde se coció la sopa de la sopa. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando hacemos café, que a veces es en una cafetera, café que no es el soluble, que a lo mejor es de grano, también por ahí las cafeteras tienen unos pequeños filtros que hace que solamente extraiga, como quien dice, la parte del jugo, la parte del líquido del café, y lo demás, que es como algo más sólido, se quede ahí en la cafetera. Entonces, filtración lo podemos emplear en muchas cosas. A lo mejor las otras que son un poco, decantación también, a la hora que simplemente estamos haciendo, no lo sé, por ejemplo, un café, pues obviamente ponemos azúcar al agua, le mezclamos y los pedacitos si quedan, pues hacen decantación, o sea, se van hacia el fondo y se quedan ahí. Los que no se han como mezclado bien con el agua. Entonces, muchas de estos componentes, chicos, o de estos procesos los hacemos diarios, solamente que no es como que estemos dándoles un nombre como tal. No es como que yo diga de que voy a decantar tal cosa, ¿sí? O voy a utilizar un filtrado de tal cosa. Simplemente es como que voy a escurrir esto, voy a mezclar esto. A lo mejor no le damos un nombre como tal, como se le da en química, pero lo estamos haciendo. Obviamente hay otros que no son tanto. Por ejemplo, tenemos por ahí, creo que sí venía una que es osmosis o osmosis inversa. Venían unas de cristalización, magnetización, algunas que no son tan comunes, que a lo mejor nos damos una idea por el nombre de qué es lo que se trata, pero no son tan comunes ver. Okay. ¿Recuerdan lo que era el modelo cinético de partículas? ¿No lo recuerdan? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, les dice por ahí que ustedes van a hacer un mapa conceptual. De hecho, el modelo cinético de partículas yo se los puse ya como un mapa conceptual, como un pequeño cuadro, cuando lo miramos. Venía una parte donde explicaba, se podría decir que en resumen podemos ponerlo, que estaba bastante resumido y decía que tenía diferentes partes. En esto, muchas de las veces nos ponía lo que era densidad sobre todo, y dentro de la densidad estaba la masa y el volumen. Luego veíamos los estados de agregación de la materia. Después de esto veíamos un poco de lo que es temperatura.
Y obviamente yo se los puse como un resumen a la hora de verlo, pero dentro de esto cada uno lo miramos por partes diferentes. De hecho, aquí lo tengo, permítanme. Lo miramos por partes diferentes. Bueno, está un poco rayado de algunas anotaciones que hice, no me acuerdo de qué hice esa anotación, pero era este que está aquí. Yo se los puse como una parte resumida, ¿sí? Veíamos lo que era masa, volumen, densidad y acá estados de agregación de la materia, y dentro de los estados de agregación de la materia veamos un poquito lo que era temperaturas. Entonces, esto nosotros ya lo teníamos, o ustedes lo tienen, lo vimos en física, así de manera como mapa conceptual. Obviamente cada uno de estos términos lo miramos por diferente. Por ejemplo, miramos cómo calcular densidad y ejercicios, miramos los estados de agregación, miramos la de temperaturas también con ejercicios, pero nosotros ya miramos como quien dice esta parte en un mapa conceptual. Ahora, dentro de esto viene que ustedes van a contestar las preguntas de qué se compone la materia, cuál es la unidad mínima de la materia y cómo se presentan en los estados de agregación y cómo es que ustedes pueden percibir los olores. Antes de eso, perdón, en sí lo que explica el modelo cinético de partículas, chicos, es tal cual como lo dice. Nos marca que toda la materia está, si quieren ir haciendo anotaciones, está bien para la hora que puedan. Lo que nos dice el modelo cinético de partículas es que específicamente toda la materia está constituida por pequeñas moléculas a las cuales nosotros denominamos como átomos, ¿sí? Los átomos es la partícula más pequeña, se podría decir, que existe, y de ahí viene supuestamente su palabra. También dice que su nombre, perdón, también dice que su nombre significa que no se puede dividir. Es decir, que actualmente o hasta ahorita no hay una forma específica de cómo dividir un átomo. Hace como unos 5 años más o menos salieron pequeñas teorías de que sí se podía dividir, que con un cierto proceso avanzado podíamos como que dividirlo, pero realmente se quedaron en eso, en teorías. Ahora sabemos que una teoría es algo que se está tratando de comprobar, pero que realmente no se ha comprobado como tal, ¿sí? Que apenas queda en eso, en que vamos a hacer un tipo de una experimentación, vamos a tratar de intentar hacer que sí sea como ya una ley específica, pero hasta ahorita no es una ley específica, simplemente queda como que sí se puede dividir, pero realmente no hay una forma específica. Entonces lo tomamos simplemente como que es la partícula más pequeña y como es tan pequeña realmente no podemos dividirla de una cierta manera. Ahora, una vez explicado esto, los átomos constituyen toda la materia, ¿sí? Y a partir de eso, las moléculas van a ponerse de diferente forma. No sé si recuerdan que yo les decía que dependiendo del objeto, o sea, del estado de agregación en el que se encuentran los objetos, va a ser el tipo de enlace que va a tener. En física realmente no miramos tanto o no nos metimos de lleno a los enlaces, simplemente lo expliqué cuando estábamos viendo los estados de agregación. Pero hay enlaces que son fuertes y enlaces que son débiles, ¿sí? Aquí en química es donde más vamos a verlo. De hecho, vamos a ver muchos tipos de enlaces. Pero en sí podemos resumirlo así, que hay unos que son fuertes y unos que son débiles, ¿sí? Cuando estamos hablando de un sólido, de un objeto que sea sólido, las moléculas van a estar sujetas por enlaces fuertes. Es decir, que es como si yo tuviera, esta es una molécula y esta es otra molécula, ¿sí? Al estar unidas van a tener enlaces fuertes que al estar en movimiento no van a dejar como que simplemente se mueva por todos lados, sino que se quede ahí, que vaya a estar vibrando en el mismo lugar, ¿sí? Entonces los enlaces son tan fuertes que a la hora que mis moléculas hacen un movimiento de un objeto sólido, yo no puedo percibirlo a simple vista. Yo sé que esta pluma está constituida por ciertos átomos y ciertas moléculas, pero porque yo sé la teoría, no porque realmente pueda verlo o que yo esté diciendo que realmente mis moléculas de aquí de la pluma se están moviendo. Se están moviendo porque yo lo sé, o sea, porque yo estoy explicando una teoría, pero no realmente porque pueda verlos, ¿sí? En cambio con esto, cuando yo estoy hablando de un objeto que es líquido como lo sería agua, los enlaces van a ser un poquito más débiles que en los sólidos. Por eso tiene esa
esa propiedad que tiene de fluir específicamente, o sea, de moverse, de no tener una forma específica. Si yo tengo, por ejemplo, un objeto sólido, eso tiene una forma específica, ¿sí? Mi pluma tiene una forma específica, pero un líquido realmente no tiene una forma específica. Si yo lo pongo dentro de un vaso, va a tomar o va a ocupar la forma del vaso. Si yo lo pongo en un recipiente cuadrado, pues ahora va a ser cuadrado. Si yo lo pongo en un recipiente, no sé, en círculo, ahora va a ser círculo, etcétera. Tiene esa capacidad de moldearse, se podría decir. ¿Por qué? Porque sus enlaces son débiles y puede simplemente moverse libremente, ¿sí? Yo sé que esto es cuadrado y si lo meto a un recipiente redondo, pues va a seguir siendo cuadrado, no va a cambiar su forma. ¿Por qué? Porque no se puede adaptar, porque su enlace es fuerte y no lo deja de cambiar. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que son los gases. Un gas normalmente tiene un enlace muy, muy débil, incluso se podría decir que completamente nulo, y por lo tanto, si yo no tengo encerrado mi gas en un recipiente, va a salirse, va a expandirse y va a volatilizarse hacia el ambiente. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad como de retenerse, como lo sería un sólido o un líquido, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, mi líquido toma la forma del recipiente, pero a veces no lo ocupa todo. Por ejemplo, yo aquí tengo agua en este vaso y está hasta aquí, y porque esa es la cantidad que tiene. Pero si yo tuviera un gas y estuviera tapado, mi gas ocuparía todo el espacio del vaso, aunque no lo llenara completamente. Va a estarse moviendo por todo el vaso. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de quedarse en un solo lugar, ¿sí? Entonces, por ahí más o menos va lo que son estados de agregación de la materia. Me dice que dependiendo del estado de agregación en el que me encuentre, va a ser cómo va a estar constituido mi materia. Si es un sólido, pues sus enlaces van a ser fuertes y va a tener siempre la misma estructura y la misma forma. Si es un líquido, pues va a poder fluir un poco, va a tomar la forma del recipiente en el que se contenga. Si es un gas, va a tratar de ocupar todo el espacio posible y si no está cerrado de manera hermética, o sea, completamente cerrado, va a salirse y a volatilizarse en el ambiente, ¿sí? Ahora, por otro lado, también tenemos lo que es una propiedad que conocemos como densidad. La densidad de un objeto sabemos que es algo específicamente de ese objeto. El agua va a tener una densidad, el oro va a tener una densidad, la plata una densidad, cualquier objeto va a tener una densidad específica y es algo que ya no podemos cambiar. Ahora, dentro de mi densidad se dice que es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque no depende de si es mucho o es poquito. Si yo tengo 1 litro de agua y tengo 10 litros de agua, la densidad va a seguir siendo la misma. Sé que es 1. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de agua. No importa qué tanta cantidad de agua sea. No importa si es una gotita o es un tanque completamente lleno. La densidad del agua sigue siendo la misma, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos identificar la densidad? La densidad en sí, y tal cual como dice su fórmula, es la cantidad de masa que hay en un cierto volumen, ¿sí? ¿Qué tanta masa tengo yo en un cierto volumen? ¿Qué tanta, por ejemplo, qué tanta masa tengo yo aquí de cristal en este cierto espacio que está aquí o cierto volumen que está aquí? ¿Qué tanta masa tengo yo aquí de agua en este volumen que está ocupando? ¿Correcto? Entonces, más o menos así es la densidad. Es una propiedad, está específicamente constituida y va a cambiar dependiendo del material del que yo esté hablando. Otra propiedad que es más o menos así y que está ligada al modelo cinético de partículas es la temperatura, ¿sí? La temperatura, igual que la densidad, no va a cambiar conforme si es mucho o es poquito, ¿sí? Por ejemplo, si aquí en el cuarto simplemente estoy yo, pues la densidad, la temperatura va a seguir siendo la misma. Si entran otras 10 personas, la temperatura va a seguir siendo la misma. Si no hay nadie en el cuarto, la temperatura sigue siendo la misma. Es decir, que no depende de la cantidad de masa que lleva, ¿sí? Y sabemos que temperatura y calor son dos cosas diferentes. El calor no entra dentro del modelo cinético de partículas, o sea, no es una propiedad específica, ¿sí? Es un cambio, pero no es una propiedad específica. Sin embargo, por ahí luego nos confundimos mucho con lo que es calor y con lo que es temperatura, ¿sí? Recordemos que el calor es una energía en movimiento. O sea, ¿qué tanta energía tiene? ¿Qué tanta energía tiene el agua? ¿Qué tanta energía tiene un objeto? Y la temperatura van a ser los cambios de temperatura, los cambios de calor con respecto de un objeto, ¿sí?
Entonces, la temperatura sí es una propiedad del modelo cinético de partículas. La masa y el volumen también son propiedades del modelo cinético de partículas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si yo tengo masa y si yo tengo volumen, estoy teniendo una densidad o estoy ayudando a constituir lo que es la densidad. Ahora, la masa, por otro lado, pues obviamente es una cantidad específica de un cuerpo o de una materia. Y obviamente esta masa sí va a cambiar conforme si es mucho o es poco, ¿sí? Si yo tengo una pelota pequeña, pues obviamente va a tener una masa pequeña, pero si yo tengo una pelota muy, muy grande, pues obviamente su masa va a ser mucho más grande, ¿sí? Ahí sí depende, no es como la temperatura que no tiene que ver nada con la cantidad. En la masa sí tenemos que ver con la cantidad. Igual, un volumen es la cantidad de espacio que ocupa dentro de algo, ¿sí? ¿Qué tanto, por ejemplo, aquí? ¿Qué tanto espacio ocupa el agua dentro de esto? Ese va a ser mi volumen, ¿sí? ¿Qué tanto espacio ocupa, no sé, en una piscina, en un cuarto, etcétera? Entonces, el volumen, perdón, es el espacio que ocupa nuestro cuerpo o el cuerpo del que estamos hablando, el cuerpo del objeto, el cuerpo de la materia, lo que sea, ¿sí? Y obviamente este volumen también va cambiando conforme a la cantidad. Si yo tengo una cantidad muy grande o una cantidad muy pequeña, ¿sí? Ahora, sabemos con esto que también tenemos que los estados de agregación, ya los dije. Sabemos con eso que todas estas partes, chicos, tienen algo que ver una con otra. Por ejemplo, que les decía ahorita, yo tengo densidad, tengo masa, tengo volumen, tengo estados de agregación, tengo temperatura. La masa y el volumen me ayudan a calcular mi densidad. Si yo no tengo esas dos propiedades, yo no puedo calcular la densidad. ¿Por qué? Porque me faltaría una. Igual, cuando estamos hablando de estados de agregación es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté hablando de un objeto que es sólido a un objeto que es gas. El comportamiento es completamente diferente o que es líquido, ¿sí? El comportamiento que yo voy a tenerle y la propiedad que va a tener depende mucho también del estado de agregación, de en qué estado se encuentre. ¿Por qué? Porque obviamente eso me indica qué tanto lo puedo manipular. Yo, si puedo tocarlo, si no puedo tocarlo, si lo puedo tener al aire libre, si tiene que estar encerrado, si su temperatura va a ir cambiando, si puedo medir la temperatura más fácilmente, etcétera. Entonces, ese es más o menos como un pequeño resumen de lo que sería el modelo cinético de partículas.